otra cosa, usted ha dado ejemplos importantes que acá lo van a comentar los expertos. El tema de política ferrocarrilera. El tema de Olmos, por ejemplo, si se hubiese sacado una norma de política nacional en el sentido que se beneficia primero a los comuneros peruanos, no se hubiese vendido las tierras ahí en mi tierra, en Lambayeque. Yo creo que eso es importante, y aquí los expertos nos están enseñando lo que ha debido hacer este gobierno de la gran transformación. Antonio Carla. Sí, es importante lo que señala nuestro radio escucha, y además también el ejemplo de la carretera transoceánica, ¿no? Se demoraron, tomaron más tiempo en pelearse que si pasaba por una región o pasaba por la otra, o pasaba por una provincia o pasaba por la otra provincia. Entonces yo creo que debe asumir la responsabilidad del gobierno nacional y dictar las pautas. Y con respecto a tu pregunta, sí, o sea, el gobierno nacional, si considera que el tema minero es un tema de política nacional, lo puede hacer y lo puede dictar, y nadie se puede oponer a ello, absolutamente nadie. Deben de cumplirlo a su manera, aplicado a su realidad regional o a su realidad local, pero debe de cumplir la política nacional. Yo creo que debe tener de manera concreta y clara el gobierno de cuáles son los objetivos y cuáles son a dónde debe ir, y debe dictar las políticas nacionales para cumplir esos objetivos. Sí, y en cuanto a las grandes obras que nos señaló, que no hay estas obras, que el porqué, que el SNIP, en realidad, miren, en un informe del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, ya que mencionaba ese país, de enero del 2012, sobre competitividad y la capacidad de innovación en los Estados Unidos, vamos a ver que lo importante acá es la figura de asociación público-privado, que ya nosotros hemos estado hablando. O sea, las grandes obras en Estados Unidos se hacen en asociación público-privado. Son estos convenios que efectivamente en algunos casos van a dar financiamiento, y en otros casos el financiamiento es por parte del Estado, y en otros casos vamos a ver que el financiamiento va a venir también del sector privado, pero sobre todo el tema de gestión. Entonces, si tú no lo sabes hacer, Estado, porque has demostrado durante mucho tiempo que no sabes hacer las cosas bien, como un manejo empresarial, con tu rol empresarial, pues el privado sí lo sabe hacer. Entonces, esas asociaciones público-privado, que es una figura jurídica que ya está en una norma, se viene utilizando hace mucho tiempo en países como Europa, en Asia, y es una figura que debería de utilizarse para promover estas cadenas productivas, ¿no? Estos clústeres que las dicen regionales. Entonces es una figura para nosotros importante para realmente promover las grandes obras. Un poco hablar también sobre las competencias exclusivas que tienen los gobiernos regionales. La primera competencia exclusiva que tiene es planificar el desarrollo integral de su región, ejecutar los programas socioeconómicos correspondientes en armonía con el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, el gobierno nacional es que te va a dictar la pauta, y tú vas a planificar, el gobierno regional, el desarrollo integral de su región. Entonces, mucho importa en la gestión regional y en todo en la gestión del sector público es la planificación. Identificar cuáles son los objetivos, identificar cuáles son los sectores vulnerables donde debes atender, y planificar ese desarrollo integral de tu región. Entonces es sumamente importante esta competencia, que es exclusiva del gobierno regional. Otra competencia exclusiva es formular y aprobar el plan de desarrollo regional, concertado con las municipalidades y la sociedad civil de su región. O sea, tomando en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno regional va a formular y va a aprobar su plan de desarrollo regional de acuerdo a lo que ha planificado y de acuerdo con las necesidades de cada una de las municipalidades y de acuerdo a lo que le dice la sociedad civil de la región. Sí, efectivamente, esas son las competencias que digamos son competencias exclusivas del gobierno regional. Entonces vamos a tener que como punto de partida el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Ustedes conocen cuál es el Plan Nacional de Desarrollo? Yo creo que muchas personas desconocen. Existe
ya un centro que es el CEPLAN, que se supone que se encarga de hacer estos planes de desarrollo nacionales, ¿no? Y de acuerdo a eso incluso tienen ese rol de articulador, de coordinador con los gobiernos. En realidad es un papel que hasta ahora nosotros no hemos visto que se desarrolle a plenitud, pero sí hay, o sea, sí hay un organismo del gobierno nacional que asume esta función de realizar estos planes nacionales de desarrollo y que se articulen con los gobiernos locales y regionales. Permíteme, Carla, mira, yo recuerdo que el año pasado o el anteaño pasado, cuando estuvo Agustín Aya de la Torre al frente del CEPLAN, me enviaron un documento que venían trabajando y yo lo critiqué duramente, Antonio y Carla. ¿Por qué? Porque era un plan que era un poema de amor, o sea, no se basaba por lo menos en los 3 años que estábamos, los 3 años de gobierno o en el año de gobierno, sino se basaba en lo que debería ser el Perú el año, por decir, el año 2050, ¿no? El centenario. Entonces, esto no es un plan nacional de desarrollo, salvo que me equivoque, Antonio y Carla. Efectivamente, lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora que ese plan dice, en su página web pone, ¿no? Los gobiernos regionales deben de adaptarse al plan bicentenario. Imagínense, estamos pensando en el plan bicentenario, pues, entonces, por favor, el tema de planificación son 3 fases. Una planificación a corto plazo, una planificación a mediano plazo y una a largo plazo. Entonces, señores, no solamente miremos el bicentenario, sino que es al 2021, sino también veamos el corto, el mediano y el largo plazo. Entonces, si vamos a trabajar con las regiones, no podemos decirle a un gobierno regional que se queda unos años, simplemente unos 4 años o 5 años en algunos casos, que vea un plan al 2021. No, pues, entonces realmente eso no es realista, ¿no? No se van a alcanzar los objetivos y las metas que se plantea el gobierno así, ¿no? Además, antes de concluir, también mencionar algunas competencias compartidas que tiene el gobierno regional con el gobierno nacional. Por ejemplo, una de las más importantes, que es la educación, que es la gestión de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundaria y superior no universitaria, o sea, de institutos superiores, con criterios de interculturalidad orientados a potenciar la formación para el desarrollo. También una competencia compartida, que es la salud pública. Una de las más importantes competencias compartidas, que es la promoción, gestión y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel correspondiente a los sectores agricultura, pesquería, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. O sea, todo el desarrollo de la promoción de lo que es las actividades económicas y productivas en su ámbito regional, ellos lo pueden desarrollar de manera compartida con el gobierno nacional. No deben de estar esperando de brazos cruzados a ver qué cosa dice el gobierno nacional a fin de potenciar o desarrollar estas actividades económicas. Entonces, el tema de educación, el tema de salud y en el tema medioambiental, no debemos de estarnos quejando los gobiernos regionales diciendo el gobierno nacional lo tiene que hacer. No, señores, la norma es clara y dice que esta competencia es compartida. ¿Qué quiere decir? Que usted también tiene responsabilidad en los temas de educación. Si no se atiende la educación, si no hay acceso a la educación, si en el hospital está que se cae en pedazos, pues el gobierno regional también tiene responsabilidad respecto a eso y no solamente el gobierno nacional, ¿no? Estimados amigos, esperemos que les haya agradado este tema.